Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV, hoy para dialogar con la licenciada Claudia Torresillas, profesora adjunta de la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad de la Patagonia. Claudia, bienvenida, muchas gracias por participar en este gracias espacio. a ustedes por la invitación también. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que presenta Comodoro Rivadavia si nos centramos en parasitología, en algunos de los trabajos que has venido realizando en el último tiempo? Nosotros venimos trabajando en el área de la parasitología desde desde el 90 y tanto, 91, 92, desde cuando yo todavía por ahí era alumna. Yo pertenezco al grupo de la doctora Paula Sánchez de Benet, que actualmente se encuentra en España, y los riesgos fueron en aumento en cuanto al ambiente público, ¿no? En cuanto a las plazas. Nosotros trabajamos bastante en humanos, en enteroparasitosis, o sea, parásitos que afectan el sistema digestivo, y una línea fuerte también todo lo que es ambiental. Ya desde el año que te mencioné trabajamos en distintas plazas. En ese momento hicimos casi la totalidad de las plazas de Comodoro y de Radatili, y ahora cuando vamos repitiendo estudios en ciertos sectores vemos un incremento importante, en algunos casos de 2,5 veces respecto del anterior. Sobre fines de la década del 90. Exactamente. Te recuerdo que ese trabajo tenía algunas conclusiones importantes en cuanto a los riesgos de parasitosis en algunos espacios públicos de Comodoro. En ese momento había parásitos que nosotros no habíamos detectado, algún tipo de enteroparásitos como Giardia, en ese momento en el ambiente no había, menos frecuencia de aparición de Toxocara, que sin embargo ahora en los últimos trabajos que hicimos en algunos barrios estamos por encima de lo que puede haber en las plazas de Buenos Aires o de La Plata, de otros trabajos reportados, y eso denota por ahí la cantidad y del aumento de la población canina también en las calles. Claro, ¿no? porque son parásitos presentes en la materia fecal canina. En la materia fecal canina y en suelo. Menos en suelo que en la materia fecal. Y se han incrementado los resultados 2,5 veces respecto del trabajo de las anteriores y similar en distintos sectores. Nosotros hemos trabajado como universidad pública, tratamos de llegar a la población más vulnerable y a los sectores que más necesidades. Sin embargo, estuvimos haciendo algunas plazas por ahí más centrales. El año pasado trabajamos con un grupo de una escuela en una plaza del centro, que es la que está cerca de 2 hoteles, que es una plaza cuidada, una plaza central, que parece más protegida. Ortiz, exacto, esa plaza, y encontramos la misma variedad y cantidad que en una plaza por ahí de un barrio más alejado, más periurbano. Todo esto tiene que ver con el crecimiento de la población canina, con la falta de políticas de control de la población, fundamentalmente. Sí, tiene que ver con eso, con el aumento de la población, con un poco de la tenencia poco responsable de las mascotas, porque si nosotros vemos esa plaza central, tal vez no hay tantos perros sueltos que estén en la calle. Mucho de lo que nosotros observamos son perros con dueños que bajan por ahí de los edificios o de los departamentos cercanos, que los llevan a defecar y vuelven a subir sin recolectar. ¿No? Claro, porque ahí está el tema, cuando se saca a los animales, el hecho de no recolectar en el caso de las mascotas con dueño, y después, bueno, en cuanto a la población sin cuidado y sin dueño. 2 poblaciones, una es la que tiene dueño, que podemos darle un poco la culpa al dueño que no se ocupa, y otra es la población canina sin dueño, ¿no? Vagabunda, que parece un poco más responsabilidad de algunos sectores estatales de controlar, con castración y desparasitación. ¿Cuáles son los riesgos para la salud de las personas que presentan algunos de estos parásitos que estabas describiendo? Como parásitos importantes que nosotros podemos apuntar un poco más el control de las plazas es Toxocara canis, y como para tomar 2, ¿no? Giardia, que es un protozoario, y Cryptosporidium, que es un coccidio. Digamos, un coccidio afecta más a población inmunosuprimida o a niños pequeños, ancianos. Giardia prácticamente a todos por igual. Son causales de diarrea, de problemas de mala absorción intestinal, trastornos de aprendizaje, y Toxocara es un parásito que va a afectar más a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, también puede hacer algunos ciclos oculares. Son esas 2 como características grandes, así, ¿no? Como para que la gente comprenda. Y después, como el más riesgoso, que nosotros estamos más sobre el control, es el Echinococcus, que es el parásito causal de hiatidosis. Si bien en trabajos anteriores
puntualmente en 2 plazas. Nosotros en ese momento habíamos encontrado huevos de tenia. ¿Qué pasa? Los huevos de tenia son de todas las tenias iguales. El Echinococcus es una tenia. Entonces nosotros necesitamos algunas determinaciones más costosas de biología molecular o de coproantígeno, técnicas especiales para diferenciar si es el causal de hidatidosis o no. Ciertamente todas las tenias llegan al intestino del perro cuando ha comido vísceras crudas. Entonces para nosotros es un indicador epidemiológico importantísimo de que esa población canina está comiendo vísceras crudas. Recordemos que el ciclo de hidatidosis se da cuando el perro ingiere las vísceras contaminadas con quistes hidatídicos, ya sea que su dueño se las dio o las encontró en un basural, las encontró en un tacho de basura o donde el perro lo haya encontrado. Ese parásito al ingerir ese quiste, el perro en las vísceras, come y hace ciclo intestinal, donde desarrolla la tenia, pequeño gusanito muy chiquitito, que es del tamaño del pelito de una toalla, visible. Es visible, pero no en la materia fecal canina porque está adherido al intestino, y es el huevo de ese Echinococcus, llega a la materia fecal, se libera y va al ambiente. Ahí es donde el hombre adquiere el parásito, ¿sí? Del ambiente, no solamente de la materia fecal canina, sino del contacto directo con el perro. Porque estos huevos quedan adheridos sobre el pelaje, sobre la lengua, sobre las patas del perro, y así llega al hombre. ¿Ha habido casos en el último tiempo de hidatidosis? Siempre los casos históricamente en la provincia de Chubut, que es una zona endémica, estuvieron desde el centro hasta hacia el oeste de la provincia, la mayor cantidad de casos. O sea, la gente que llegaba a una cirugía a algún centro de salud local era casi siempre de la zona rural, donde el ciclo podría darse con mayor facilidad. Ahora ya tenemos que hablar de un ciclo que se llama sinantrópico, que es como la interacción entre el ciclo rural o silvestre y el doméstico, el del hombre, digamos, en las zonas más periurbanas. Y sí hay casos que ya fueron autóctonos, o por lo menos no tienen datos epidemiológicos de que hayan ido a zonas rurales o que hayan visitado, tengan familiares con campo, no porque sea del campo nada más, pero por ahí tiene acceso el perro a comer vísceras crudas. Uno piensa, yo tengo, no sé, un caniche, ¿no? ¿Dónde comería las vísceras crudas? Y tal vez lo dejo suelto en la calle y va a un tacho de basura. Vamos a hacer pero como acá, basural. entonces estamos hablando de un fenómeno, de un corrimiento, podemos decir, de la presencia de la enfermedad, entonces, desde zonas rurales hacia la ciudad. Sí, ya hay que hablar de un ciclo de interacción no solo del rural, el silvestre y el sinantrópico, que es el que se da, ya digo, en la mezcla de los dos lugares. Si nosotros observamos la periferia de la ciudad, tenemos lugares con cría de ganado, con probablemente faena clandestina, porque cómo funciona el sistema de faena, tienes que llevarlo a un frigorífico con un número de guía, con un montón de reglamentaciones que corresponde que el productor tenga para que se lo faenen en un frigorífico conocido. Si no, tiene que hacer una faena, no sé, en su casa será, o en algún lugar más clandestino, y esas vísceras tal vez no tienen el tratamiento que corresponde. Claro, quedan dispuestas tal vez de cualquier manera y eso... Sí, o es muy habitual que se le da a los perros. Ajá. Y en cuanto a la cantidad de casos que se han conocido en Comodoro Rivadavia, ¿qué podemos decir? Nosotros trabajamos un poco en conjunto con la Universidad del Comahue, que es la que nos está haciendo por ahí la biología molecular de los quistes, porque nosotros como investigadores estamos buscando de qué cepa viene, porque siempre fue, digamos, la cepa, el ciclo tradicional en la Patagonia fue con la oveja. Sabemos que las cepas de cerdo, que también puede causar hidatidosis, el cerdo, no el hombre ingiriendo la carne, obviamente, el hombre siempre en contacto con el perro, el que ingiere las vísceras contaminadas es el perro. Sabemos que la cepa de cerdo es mucho más invasiva y que suele hacer quistes cerebrales. Entonces nosotros estamos, ¿por qué detrás de esa cepa? Porque no es lo mismo para un cirujano que tiene su paciente con un quiste hidatídico de una cepa oveja, no es lo mismo que tenga una cepa cerdo, porque sabemos que es más invasivo o que podría afectar cerebro. Digamos, esto es a nivel de investigación, si no es un diagnóstico habitual. Entonces, en este camino que hacemos con la Universidad del Comahue, y nosotros ya le enviamos esta vez el tercer quiste, y son todos de pacientes locales de Comodoro operados acá. ¿Tercer quiste? Sí, es decir, muestra que le vamos enviando, que no son de la zona rural. Ajá. Es decir, que llevamos 3 casos registrados, ¿en qué tiempo? Y nosotros en el último año mandamos estas 3 muestras. En el último año 3 casos. Si son autóctonos, o sea, las personas remiten y expresan no tener
no haber ido al campo, no haber salido a una zona rural, porque por ahí podemos tener algunos otros casos que, bueno, yo viví en Río Senguer, por decir un lugar, ¿no? O en el Lago Blanco, en un lugar donde... Estuvo en contacto con el área rural. Sabemos que ahí estaban la mayor cantidad de casos. Estas personas dicen no haber ido a ningún lugar de esos, ¿no? Siempre ha estado acá, algunas familias por ahí de menores recursos que ni siquiera han salido del sector del barrio o de la ciudad, por ahí otros sí, un poco más a acampar. En estos 3 casos, ¿cuántos han sido niños? 2. 2 chicos y un adulto. 3 casos de los que nosotros enviamos, seguramente hay más de los que no sabemos, ¿no? Porque el reporte de los médicos es una enfermedad de declaración obligatoria, o sea, quien atiende al paciente debe declararlo, quien lo diagnostica, eso ya llega al sistema de salud provincial, epidemiología. Nosotros hoy trabajamos con las muestras que nos llegan, o sea que puede ser una punta de lo que hay, ¿no? ¿Y no se tiene todavía el resultado en cuanto a si en alguno de estos es cepa de cerdo? Tenemos uno, no tenemos, hasta ahora no tenemos ninguno que sea de cepa de cerdo. También como esto tiene un costo, con recursos que por ahí, con los que no contamos, estamos un poco sujetos a los tiempos de Neuquén. Neuquén lo que hace es trabajar, el programa de control de hidatidosis trabaja en conjunto con la universidad. ¿Cuál es el riesgo y el tratamiento, digamos, de la enfermedad hidatídica en términos generales, ¿no? Digo, ¿es riesgo de vida concretamente para la persona? Siempre el riesgo va a estar asociado al lugar donde esté alojado el quiste, ¿no? Ciertamente no es lo mismo tener un quiste en cerebro que tenerlo en hígado, que tenerlo en pulmón, y el tamaño del mismo. ¿Qué pasa? Como, muchas veces es una patología que no se detecta porque no está causando ninguna sintomatología, a menos que entres en un tamizaje o en un screening poblacional y te lo detecten como un hallazgo. Si no tenés ningún síntoma, por ahí el médico no haga ningún diagnóstico, ¿no? No está pensando, bueno, por las dudas le voy a hacer. Entonces, el diagnóstico es clínico y de laboratorio. ¿Qué pasa? Como el quiste habitualmente está muy cerrado y muy protegido por el hospedador, o sea, nuestro sistema inmune le genera toda una capa de protección. Al no salir antígenos al torrente circulatorio, los métodos de diagnóstico a veces no lo detectan. Te puede dar negativo y sin embargo tener un quiste, depende de estar alojado. Por eso siempre se hace diagnóstico de laboratorio más imágenes. Antes habías dicho que es endémica la enfermedad. Esto significa que nace y permanece, digamos, claro, en la zona, ¿no? En la zona, en valores medianamente constantes. Y si tuvieras que asesorar a gente que toma decisiones en salud pública en la ciudad, en las ciudades de Comodoro, Radatili, ¿por dónde dirías que hay que empezar a priorizar el problema, enfocarlo? ¿Cuáles serían acciones necesarias? 3 ejes principales pienso que tendremos que invertir el dinero. Uno es en el diagnóstico poblacional, llegar con el screening, o sea, con el tamizaje o detectar casos positivos en la población de Comodoro, buscar poblaciones de riesgo, puede ser en las escuelas, no en una, cada 2 o 3 años, en todas, o por lo menos en las escuelas de la periferia, ¿está bien? Para detectar. ¿Por qué en las escuelas? Porque se supone que esta enfermedad, la edad de mayor frecuencia que te la puedes adquirir es cuando tenés más contacto directo con el perro o con el suelo. Entonces puede ser entre los 3 y los 5 años. En cualquier momento de la vida te puedes contagiar. Es por el tipo de juego, ¿sí? Entonces por ahí porque se transmite en forma directa, digamos, la materia fecal del perro, el suelo, la persona, el chico, el adulto, entra en contacto con el suelo directamente y se o con el pelo del perro, con el perro en sí mismo. Entonces no hace falta que, no solamente con la materia fecal, tu perro por ahí salió, tiene el parásito, la merce te puede contagiar estos huevos del equinococcus. Entonces, una es en el diagnóstico, el mejorar el diagnóstico, o sea, que no llegue el doctor Petinari, que bueno, fallecido ya, cirujano muy reconocido, lo que decía él es que un enfermo que llegó, una persona que llega ya a la cirugía es un fracaso de todo el sistema de salud, ¿no? No debería llegar. Más allá de que a los cirujanos seguramente les gusta la acción quirúrgica, claro, y lo comprendo, pero ellos también saben que no les debería llevar. La importancia de la prevención. De la prevención. Digamos. Entonces, una sería el diagnóstico. Otra línea que me parece muy importante es hacer un control de la población canina con castración y con desparasitación. Las otras metodologías ya sabemos que en otros lugares del mundo no funcionaron, así que no deberíamos ni intentarla, como
no quiero ni nombrar la eutanasia porque realmente no ha funcionado. Todos los trabajos que hay, todo lo que dice la bibliografía, que siempre el equilibrio ecológico va a tender a acomodarse cuando si matan perros o perros, así que no va a ser conveniente, no sería conveniente, más allá de todas las cuestiones éticas, bioéticas y de derechos de los animales, con las que acuerdo obviamente. Haría un censo canino para saber cuántos perros hay, porque no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos si hay 90.000, 100.000 o 200.000 o 30.000. Entonces las medidas de las políticas públicas de inversión del dinero tienen que ir de la mano de cuántos hay. Yo no sé cuántos tengo que castrar, tal vez estoy castrando 8 por día y es nada, o tal vez sí, ¿no? Tal vez tengo que castrar 2.000 por día. No te lo sé decir porque no sabemos cuántos. Claro, no hay ni siquiera una estimación Una aproximada. estimación para que podamos decir, bueno, yo en 10 años, porque esto acá a veces somos de a 4 años nos manejamos nosotros, pero más bien que tiene que ser más a largo plazo, ¿no? Digo, 4 años porque es cuando van cambiando los políticos. Entonces, a largo plazo pensar, bueno, yo en 10 años quiero reducir mi población canina en el 10%, o en el 20%, en el 50%, o hay que estudiarlo, ¿no? Eso es algo que me parece importantísimo, que se nos está escapando, porque se están castrando a veces 10 perros por día, que para capaz mejor no hacer, es lo mismo casi que no hacer nada, ¿no? Siempre castrar perros y perras. Muchos tienen la teoría de que no, que castremos nada más que perras, y el perro sigue reproduciéndose. Entonces, perros y perras, y bueno, todo lo que tenga que ver con la investigación y el diagnóstico en el ambiente, ¿no? Un tema de fuerte incidencia en lo que tiene que ver con la salud pública, que lamentablemente no forma parte de las prioridades. ¿Han sido convocados ustedes en algún momento como grupo de investigación? Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando bastante en conjunto con Carlos Catalá de Salud, en lo que es diagnóstico por ahí de enteroparásitos, que también son parásitos que afectan al hombre, que afectan a los niños, que no les permite concentrarse de la misma manera, que no les permite estudiar, y desde ese lugar estamos trabajando en ese sentido y tenemos un acompañamiento. Sí, ahora como intentamos hacer cosas en conjunto con la Secretaría de Salud, ¿no? Porque ciertamente nosotros trabajamos en diagnóstico y necesitamos después también el tratamiento y que esto sea acompañado. Hemos conversado con Claudia Torresillas. Muchas gracias, Claudia. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos en una nueva edición para ADN Sur TV. Hasta la próxima. Muchas gracias.